Marc Gordiel es asesor fiscal y bueno, se está dedicando los últimos años a asesorar a gente que quiere cambiar su residencia fiscal en Andorra. También ha tenido una historia muy larga, viene de Nou Barris, que es un barrio pues humilde de Barcelona y pues es un ejemplo claro de una persona que ha emprendido y que pues, le ha ido bastante bien. Entonces, pues también le queríamos traer aquí porque le vimos en la Cena de la Libertad, donde se premió con el premio Juan de Mariana a Javier Milei. Y bueno, pues gracias al Juan de Mariana también porque nos invitó y pudimos conocer a mucha gente. Y bueno, también uno de los mayores regalos que nos han hecho en su vida fue hablar de nosotros en su podcast y que Willy Rex nos llamara cracks. Esto es verdad, lo podéis buscar. Entonces, pues nada, queríamos empezar un poco porque nos contaras por qué, si crees que hay una relación entre riqueza y fiscalidad directamente Ujú. y cómo crees que sea esta relación. Bueno, gracias por invitarme. La verdad que fue un placer también asistir a la cena con Milei, fue todo un honor. Y sobre todo la semana pasada nos retuiteó el propio Milei parte del podcast, lo cual Ujú. fue muy divertido y muy curioso. A ver, la fiscalidad es una mierda, ¿vale? Es decir, en términos, hablando claro, los impuestos, a nadie le gustan los impuestos. Todo empresario, todo particular, no se alegra cuando ve una retención en su nómina o cuando ve una retención en sus pagos, y mucho menos cuando llega a final de año y toca pagar la factura, ¿no? Y especialmente cuando eres un perfil de renta media, ¿no? Sobre todo cuando eres renta media, porque no acabas de entender por qué, si la imposición es para redistribuir, si yo soy de los que gana poco, ¿por qué tengo que pagar? Deberían pagar los que ganan mucho, ¿no? En principio, para Ujú. redistribuir, y no ocurre eso, ¿no? Entonces, bueno, la relación entre riqueza y fiscalidad es bastante evidente. No hay fiscalidad sin riqueza. Eso creo que es una afirmación bastante contundente. La fiscalidad, por definición, eh, todo el mundo sabe lo que es la fiscalidad, ¿no? Hablamos de tributos, ¿vale? Hablamos de que dentro de los tributos hay tres tipologías, que son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Y los impuestos es el tributo que más recauda en un Estado y que permite financiar el sector público, ¿no? Eh, ¿Y de dónde salen los impuestos? De la riqueza. De la riqueza, que ¿quién genera la riqueza? Lo decíamos antes, ¿no? Los emprendedores, las empresas, son el motor principal de generación de riqueza. Por tanto, cuando una persona genera riqueza y por tanto cuando una persona trabaja y contribuye a la sociedad aportando valor, el Estado llega y coge un trocito para repartirlo o para asignarlo en aquello que el Estado considera, ¿no? Por tanto, la relación para mí es claramente inversamente proporcional. Claro, muchos autores han hablado de esto precisamente dentro del ámbito de la escuela de historia, que incluso otras escuelas, digamos, liberales o digamos que plantean un menor intervencionismo que digamos la parte más keynesiana o incluso bueno, más al extremo del marxismo, que han planteado el hecho de que la fiscalidad no es no es la causa de la riqueza, es decir, gastar más y y que el Estado tenga una mayor capacidad de gasto no es la causa de la riqueza, sino que al revés es la consecuencia. Es decir, cuanto más rica es una sociedad, pues el Estado puede realizar más gasto público. ¿Pensarías que esto es así? Sí, yo creo que todo va de poder, ¿no? Al final, ¿por qué un empresario hace una ronda de inversión cuando no la necesita? Porque quiere más poder, quiere más capacidad, ¿no? El Estado sí ve que tiene riqueza y puede extraer de forma forzosa, ¿no? Y de forma violenta recursos para tener más poder, para poder hacer más cosas, pues el Estado opta por esa opción. ¿Por qué? Porque el político quiere tener más poder. Es una cuestión estrictamente de poder, ¿no? Yo cuando hablamos de riqueza, claro, ¿qué es la riqueza, no? Sería una buena pregunta. ¿Tú eres rico, por ejemplo? Bueno, Bueno, sin entrar en el patrimonio del sí. compañero, la riqueza, si vamos a la RAE, te hablará de una acumulación excesiva de bienes y la acumulación de materias preciosas, creo que hace referencia y todo, ¿no? La riqueza en términos tributarios y atendiendo a la literatura, habla del conjunto de bienes y derechos que tiene un contribuyente, ¿vale? Es decir, ¿tú qué tienes? Tienes un inmueble, dinero en el banco, tienes un derecho sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, todo el mundo es rico en términos estrictamente tributarios. Todo el mundo tiene un patrimonio, tiene una esfera patrimonial y por tanto debe ser sujeto a gravamen, ¿no? Entonces, claro, la riqueza te la graban cuando la obtienes, te la graban por el impuesto sobre la renta, ¿no? Te la graban cuando trabajas y obtienes rendimiento del trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero también te la graban cuando te la regalan. Cuando te regalan algo, pagamos impuestos de sucesiones y donaciones.
Incluso cuando tu padre y tu madre fallecen y heredas, también pagas ese impuesto, ¿no? Y luego España tiene una particular forma de emprender. España es un país emprendedor en cuanto a los impuestos se refiere, ¿vale? España emprende muy bien en impuestos y somos uno de los pocos países, tenemos el honor de ser uno de los pocos países que actualmente grava el patrimonio como una magnitud, ¿vale? El impuesto sobre el patrimonio no deja de ser un impuesto sobre la riqueza, ¿no? De hecho, en otros países también está el mismo tipo de impuesto, le hablan de impuestos sobre la riqueza, ¿no? Y claro, ¿qué es la riqueza y por qué es importante? Pues creo que no hay mejor libro para ejemplarizar esto que el libro de la riqueza de las naciones, que es el libro que escribió Adam Smith y que fue la cuna de la economía moderna, ¿no? En 1776, juraría que era. Sí, exactamente. No, sí, 76, sí, Sí. efectivamente. Entonces, considero que la riqueza es una magnitud que se puede medir de muchas formas. Creo que grabar la riqueza es una atrocidad, entre otras cosas porque los tipos de impositivos sobre el impuesto de patrimonio van hasta el 2,5%, lo cual significa que si inviertes en letras del tesoro que te dan algo más de un 2, no solo no bates la inflación, sino que no bates ni el nominal, ¿no? Con lo cual es una total aberración. Vale. Entonces dirías que, según lo que tú has visto en tu experiencia personal, Ujú. la gente que va a Andorra, al contrario de, bueno, puede ser que sean bastante ricos a la hora de irse a Andorra, pero al contrario que eso, digamos que se enriquecen dentro de Andorra. Bueno, yo creo que antes de ir ahí, que ahora iremos, pero creo que cuando una persona no está de acuerdo con los impuestos que paga, tiene cuatro opciones, ¿vale? La primera opción es no pagar, ¿vale? Hay formas, hay mecanismos de eludir o evadir impuestos, ¿vale? Algunos de ellos son totalmente ilegales, por tanto, te juegas a que te cojan y te sancionen o incluso te metan en la cárcel. Sabéis que el delito contra la hacienda pública está en el Código Penal, ¿eh? 305, puedes ir a la cárcel unos cuantos añitos si defraudas grandes cantidades y con dolo, ¿no? Pero existen mecanismos, existen fórmulas que permiten minorar la carga tributaria mediante la economía de adopción, que es ejerciendo tu libertad y tu derecho, tienes mecanismos, si tienes buenos asesores, para reducir algo la carga tributaria. No obstante, la creatividad cada vez tiene menos espacio en un ordenamiento jurídico cada vez más complejo, ¿no? La primera sería esta, ir a un asesor y decir, oye, ¿cómo puedo pagar menos? Ayúdame a hacer algo, ¿no? Pues mira, montas una sociedad holding para que si algún día vendes tu negocio, pues no tributar tanto, entre otras muchas que no voy a aburriros, ¿vale? La segunda es votar. Tú podrías votar a un partido político que entiendes que si gana, presuntamente va a bajar los impuestos. A mí no se me ocurre ninguna opción política hoy que esté en esa línea, ¿vale? De hecho, los que se supone que tendrían que haber bajado los impuestos son los que más los subieron hace algo más de 5 o 6 años, ¿vale? La tercera alternativa sería la de huir. Huir o lo que le llaman votar con los pies, ¿no? No me gusta lo que gobierna en este país, mi voto no sirve para nada porque pierdo siempre en todas las elecciones, pues cojo y me voy, ¿vale? Por suerte no somos súbditos, sino que somos ciudadanos y tenemos la libertad de elegir, gran libro de Milton Friedman, por cierto, donde te permite cambiar de país. Ojo, no es totalmente libre. Sabéis que España, en 2015, con un gobierno del PP, por cierto, introdujeron una modificación de la ley de IRPF que modificaron el artículo 95 bis y introdujeron lo que se conoce como el exit tax. El exit tax es un gravamen que limita la posibilidad de un particular de cambiar de residencia. Es decir, un particular español, si quiere irse a residir a Estados Unidos, depende de tu perfil patrimonial, pero por encima de ciertos umbrales, tienes que pagar para irte. Esto es grave, esto atenta contra la libertad de circulación de forma clara, pero España ha aprobado este tipo de medidas y existen en España, en Francia, en Alemania y en otras jurisdicciones, ¿no? Entonces hemos dicho que tenemos o bien votar a un partido que entendemos que va a bajar los impuestos, que no hay alternativa, o bien buscar un asesor que nos ayude a mitigar la carga impositiva, que tampoco hay mucha alternativa porque está todo muy cerrado. La tercera opción sería votar con los pies e irte. ¿Cuál creéis que es la cuarta opción? ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser la cuarta opción? ¿Alguien lo adivina? Eso sería lo de votar. Vale, vamos a... ¿A nadie se le ocurre cuál es la cuarta opción? A mí se me ocurre, pero No, ya. no. No, también pagarías. De hecho, todas las rentas pendientes de imputación se imputarían en el último periodo impositivo y además tus sucesores también pagarían ISD. Con lo cual, mal. No.
decía una cosa Miguel Ancho Bastos, que era mejor irnos al campo a cultivar cebollas antes que darle un duro al Estado. O sea, es decir, digamos, salirte un poco del sistema, dejar de trabajar. Vale, has dado un poco Sí. con la solución, ¿no? La otra opción es la economía sumergida, ¿no? De hecho, en España muchos empresarios, muchos autónomos, me sorprende porque compré una casa hace poco aquí en España y cuando pues, me hice una piscina y me decían, ¿lo quieres con IVA o sin IVA? Y claro, yo decía, a ver, yo soy profesor de Derecho Tributario y la opción de elegir IVA o sin IVA no existe. Entonces no entendía nada. Entonces me explicó que, claro, que como los impuestos son absolutamente asfixiantes en este país, muchos profesionales deciden defraudar de forma voluntaria. Entonces, pues tienen pues, su caja B, su caja A, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo? Que todas las opciones que tenemos sobre la mesa son o ilegales, o idílicas, o bien solo te queda una opción, que es huir. Y en esta línea, en la línea de huir, yo estoy en Andorra residiendo desde hace 11 años y no me fui por razones fiscales, me fui por razón profesional, pero yo cada día recibo mensajes de empresarios españoles que quieren irse a Andorra. Cada día, sin excepción. Entonces, me preocupa. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que un empresario, como decía al principio, es el motor de la economía, es el que crea empleo, es el que permite pagar sueldos y luego el trabajador con ese sueldo puede comprar cosas y puede generar una demanda agregada y la economía funciona, cotiza la seguridad social, permite pagar las pensiones, etcétera, etcétera. Si los empresarios se van de España y crean riqueza en otro país, tenemos un problema global. Hmm. Claro, hablas de los empresarios, yo creo que casi como un héroe, ¿no? Yo pienso en el empresario como un héroe. De hecho, una de las frases que más me marcó en mi trayectoria personal fue una frase que oí de tu compañero de podcast, Eugenio Oyer, cuando tenía 14 años, viendo su canal, que es el empresario será el héroe del siglo XXI. Y en base a eso, pues decidí estudiar economía. Luego, cuando escuché las clases de Huerta de Soto y leí un poco de economía austriaca, pues todo me sonaba, decía, esto es, el empresario es realmente el héroe y es el protagonista de la economía. Entonces, si realmente es el héroe, si realmente las sociedades que tienen más empresarios y que fomentan el emprendimiento van mejor, ¿por qué crees que cada día se desincentiva más, cada día se persigue más en España y en otros países de Europa o del mundo a los empresarios? ¿Por qué no hacer un poco más como Andorra y generan ese espacio donde los empresarios pueden crecer más? A ver, en mi opinión, primero creo que Andorra tiene un marco fiscal competitivo no para atraer talento e inversión, sino porque no necesitan más. Es decir, el gobierno dijo, a ver, ¿qué tipo impositivo fijamos? Dijeron, venga, un 10. Pero como podría haber dicho un 8, un 7, un 6. O sea, hay un principio que es el de suficiencia, que es que tú tienes que tener tantos ingresos públicos como necesites. O sea, esto no va de subir impuestos por subir, sino, oye, ¿tú qué gastas? Gastas 100. Pues tienes que articular figuras impositivas a unos tipos determinados para recaudar 100. No 99 ni 101, sino 100. Tienes que ir a buscar el equilibrio presupuestario, ¿no? Entonces, Andorra no creo que lo haya hecho bien adrede, sino que lo ha hecho como buenamente ha podido y casualmente ha dado un entorno muy competitivo. Hay países que tienen un 0% de IRPF. Un ejemplo es Mónaco. Otro ejemplo es Dubái, por ejemplo. Son jurisdicciones que pagas cero y que es perfectamente legal. Andorra pagas un 10. A mí Andorra me encanta, creo que es un país que está cerca, que tiene cultura muy próxima, hay mucha seguridad, hay muy buenos servicios públicos, tiene otros defectos como falta de conectividad, por ejemplo, está mal conectada, o que no tienes un aeropuerto internacional como podéis tener aquí en Madrid, ¿no? Entonces creo que en pros y contras a mí Andorra me compensa mucho. Volviendo a la pregunta, yo creo que es muy importante entender que una jurisdicción que apueste por tipos impositivos moderados y por incentivos fiscales a la inversión va a conseguir atraer a más empresarios. Y esto es una ecuación muy fácil de entender. Tú recaudas tu tipo impositivo medio multiplicado por tu riqueza. Si tú bajas el tipo impositivo y subes tu riqueza, recaudas más. Es decir, el 99% de tributación sobre una base de cero es cero. Esto parece fácil de entender, pero hay gente que no lo entiende. En cambio, un 10% de 1.000 millones es muchísimo más. ¿Qué preferís ir al 10% o al 99% de tributación? Al 10%. Es que es evidente. Y no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta, pero lo que ocurre es que quienes nos gobiernan no solo son poco competentes o poco hábiles en estas cuestiones, sino que además tienen incentivos perversos. Su incentivo no es que la economía crezca y que tú seas más rico o que tus pensiones se puedan pagar. Su objetivo es perpetuarse en el poder y tener más poder todavía, con lo cual más presupuesto todavía y que tú seas todavía más dependiente. Entonces, para mí, los políticos lo hacen muy bien para con su objetivo. El problema es que no estamos en línea con el objetivo. Genial.
Bueno, a lo largo del día hemos tenido la suerte de contar con varios ponentes. Uno de ellos nos ha hablado sobre, digamos, los ecosistemas de emprendimiento. ¿Cómo crees que se está desarrollando el ecosistema de emprendimiento andorrano? ¿Y cómo crees que eso va a afectar? Bueno, ¿cómo crees que se está desarrollando? ¿Crees que se está generando realmente riqueza allí? ¿O simplemente son una gente muy rica que va ahí a pasar sus años y a pagar pocos impuestos, pero no a generar nada realmente? Mira, yo creo que justo antes de responder esta pregunta, entro en otro punto y es, ¿cuáles son las variables que determinan el éxito de un ecosistema emprendedor y cuáles no, ¿no? La riqueza es una variable, perdona, los impuestos son una variable que juega en contra. Es decir, si tú subes mucho los impuestos, desincentivas a que una persona cree su propio negocio. No es muy complicado de entender, creo que es lógico, ¿no? Pero hay otras cuestiones, la burocracia, la persecución del empresario, la criminalización del empresario. En Estados Unidos, un empresario que fracasa, un empresario que tiene un proyecto y que le va bien, ¿vale? Ambos son malos. Al revés, son buenos, son héroes. Ostras, ha fracasado, pero ha conseguido, bueno, lo ha intentado, ¿no? Y ahora tiene un proyecto y ya ha conseguido el éxito. En España, el que consigue el éxito lo habrá hecho robando probablemente o explotando al otro. Y el que ha fracasado, ¡pua!, es un fracasado. Entonces, ¿para qué voy a emprender? Si socialmente estoy totalmente estigmatizado. ¿Y cómo representan en las viñetas de los periódicos, por ejemplo, o en los memes, al empresario? Como un tío gordo, con un puro, machacando a un pobre trabajador, que todos son humildes, honrados y sinceros. Entonces, claro, como variable cultural, España juega en la cola. En cambio, en Estados Unidos están como líderes en esto, ¿no? Y por alguna razón en Estados Unidos son líderes en emprendimiento. Hay otros factores, ¿eh? La universidad, de educación, tener hubs de innovación, tener aceleradoras de startups, lo que comentábamos, tener un ecosistema potente. Este tipo de eventos, un viernes por la tarde en una universidad, yo pensaba que no habría nadie. O sea, cuando me invitaron y me dijeron, es un viernes por la tarde, y yo, en una universidad no vendrá nadie. Hombre, pues que haya gente aquí hoy me da algo de esperanza, ¿no? Lo cual está muy bien. Pero veo que en España esa cultura no está. Volviendo al tema de Andorra y por qué creo que Andorra sí está generando mucha riqueza. El otro día salió el ministro de Finanzas indicando que por primera vez en la historia, yo diría, Andorra tiene superávit fiscal. ¿Por qué? Porque el tipo es bajo, pero las bases disponibles son muy grandes. ¿Por qué? Porque la gente que llega a hacer actividad económica, genera beneficios. Esos beneficios se graban con un 10%, pero se graban. Entonces tienes una base muy grande, un tipo muy bajo y recaudas muchísimo. No solo esto, sino que clientes nuestros, que por cierto, no todos son mega ricos, ¿eh? O sea, hay emprendedores que están comenzando a ganar dinero y que deciden hacer el cambio, no para ahorrar impuestos, que realmente en el momento del cambio se quedan en break-even, es decir, ni ganan ni pierden, más o menos, incluso alguno se va a Andorra perdiendo, porque el precio del alquiler en Andorra es muy alto, pero que genera un ecosistema tan potente que primero, te centra el foco, te vas a Andorra a trabajar, no te vas de fiesta, te vas a Andorra a centrarte en tu negocio, ¿no? Y luego conoces a otras figuras que son próximas a tu negocio, que son gente que piensa como tú, que tiene tus mismos ideales y lo que consigues es multiplicar tu negocio. Con lo cual, crear un ecosistema adecuado, no solo fiscal, sino también en términos de entorno, para mí claramente potencia el crecimiento y potencia la riqueza. Mm. Una cosa, porque claro, potencia la riqueza de unos pocos, ¿no? O sea, quiero decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo viven los pobres en Andorra? ¿Tú piensas que esto tiene porque entiendo que en Andorra pues habría gente con un poco más de dinero, con un poco menos de dinero antes de que llevara Uh -huh, toda esta oleada de, digamos, de gente que quiere ir ahí a pagar los impuestos y a uh -huh, vivir. uh -huh. ¿Cómo viven los pobres en Andorra? En comparación a lo que tú has podido ver en Barcelona, en la zona donde has vivido, a lo mejor si has estado en otras partes de España. A ver, te hago una enmienda inicial y es cuando tú Ujú, te haces rico tú, pero indirectamente enriqueces al exacto, resto. Es decir, porque yo soy rico y yo compro un coche, compro una casa, sí. voy al supermercado, voy a restaurantes. Esto genera una renta para muchos empresarios que luego acaba trasladándose a todos sus trabajadores. Con lo cual, la riqueza es un concepto que no es estático, es dinámico. La riqueza no es hay un pastel y se reparte, sino que la riqueza, cuando la creas, consigues crear más riqueza para el resto de personas. Con lo cual es un primer punto. Y respecto al segundo punto, en Andorra se vive muy bien, incluso si, de hecho, el transporte público en Andorra es gratuito. O sea, en Andorra no se paga transporte público. O sea, esto es con unos impuestos del 10%, ¿eh? Y hay sanidad y hay educación, ¿eh? Y la educación puedes escoger en qué idioma, en francés, en catalán o en español. Eliges tú, libremente. Qué locura, ¿eh? Puedes elegir tú libremente en qué idioma estudiar.
increíble, ¿vale? 3 modelos educativos donde tú eliges. Sanidad, impecable. Servicios públicos, impecables. Con lo cual, con un 10% se pueden hacer muchas cosas. Evidentemente que España no es un país pequeño, no es un microestado y no puedes compararlo, está claro que no. Pero es un ejemplo de cómo cuando tú gestionas de forma eficiente el recurso público, puedes hacer muchísimas cosas más de lo que te venden que se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene la clase obrera actualmente en Andorra y personas que tienen rentas bajas? El problema es la vivienda. La vivienda ha experimentado, pues es un mercado libre, entre comillas, y por tanto, claro, tú introduces mucha demanda en el mercado inmobiliario, la oferta, aunque la vas incrementando, la construcción no es de un día para otro, sino que hay unos procesos de construcción y ha tensionado mucho el mercado de la vivienda. No es algo que pase solo en Andorra, también pasa en las grandes ciudades. En Madrid tampoco estáis muy bien de precio de la vivienda, entiendo, ¿no? También está el precio bastante alto. Pero esto no es algo de que digas, ostras, qué mala gestión pública. No, no, esto es que estáis viviendo en un sitio donde mucha gente quiere vivir. Por algo será, porque será un sitio maravilloso. Con lo cual, el mercado lo que hace es decir, vale, si todo el mundo quiere vivir en Madrid y nadie quiere vivir en Toledo, me lo invento, en Toledo será barato y en Madrid será caro. ¿Cuál es el problema de Andorra? El problema de Andorra es que si bien en Madrid tú puedes desplazarte a zonas periféricas o precios más bajos, en Andorra irte a la periferia es irte del país. Entonces, decirle a un tío con pasaporte que tiene un voto, que tiene que irse de su país porque no puede pagar un precio de alquiler, políticamente es un coste que no puede soportar ningún político. Y esa es la situación actual en Andorra. Que, por cierto, hay una serie de protecciones al alquiler que han congelado los alquileres desde 2020. Cuando desregulen el mercado realmente, habrá un problema. Y, de hecho, a nivel inmobiliario tendremos un problema muy serio. Em, l- Creo, sinceramente, que estáis dando, desde los youtubers que se han ido a Andorra, es uno de los, digamos, de los cambios de mentalidad, o podría ser, y creo que lo va a ser, más importantes que se han dado en la primera mitad del siglo XXI en España. ¿Por qué? Porque mucha gente muy joven está empezando a entender, tanto porque sois unos grandes comunicadores, como por el mismo hecho de que unas personas, digamos que tampoco son un multimillonario excesivamente rico, una persona con, digamos, ese multimillonario que nos imaginamos en nuestra cabeza que nos han vendido como un muñeco de paja, digamos que estáis dando cierta batalla cultural al que la gente se está dando cuenta, oye, pues esta gente se está yendo de aquí, no está generando impuestos aquí y además me lo están argumentando de una manera que estoy diciendo, oye, pues a lo mejor podríamos hacer más o menos lo mismo o con una fiscalidad un poco menor, Hmm. podríamos tener unos servicios públicos también bastante buenos y podríamos ir, bueno. Entonces, ¿crees que esta batalla cultural, que no me gusta el término, pero para que se nos entienda, la estáis dando y crees que va a ser importante y va a generar un cambio de pensamiento? ¿Sabes qué pasa? Que lo de sanidad y educación ya no cuela. Es decir, ya llevan 20 años con sanidad y educación y suben los impuestos y sigue habiendo la misma sanidad y la misma educación. Listas de espera y educación pública, que en mi opinión pues es muy mejorable, ¿no? Y yo vengo de educación pública. Recuerdo cuando se fue el Rubius, concretamente, Rubius decidió cambiar de residencia de España hacia Andorra. Rubius es un youtuber muy conocido que tiene unas rentas muy altas, pero unas rentas muy altas para ser un particular, ¿vale? En términos de PIB, en términos de recaudación, la fuga de 20 youtubers, 30 youtubers, 100 youtubers, en términos de recaudación es un 0,000000001% de la recaudación, con lo cual no es relevante y no es ni mucho menos significativo de cara a las arcas del Estado, ¿vale? Pero lo que sí que es significativo, que es donde estás tú incidiendo, es que tienes a chicos jóvenes diciendo, yo no quiero pagar la fiesta. Y si eso lo dice un particular corriente, es la opinión de uno. Pero si eso lo dice un tío que le siguen 14 millones de personas, que además le tienen en alta estima y lo tienen como un referente, te estás jugando a que 14 millones de personas consideren que tus impuestos son ilegítimos. Y por tanto, en términos de batalla cultural, ¿vale? Te cojo la expresión, es un problema que grandes talentos se vayan a Andorra a residir. Y esto el Estado español lo sabe. Y por eso todos los medios de comunicación afines al régimen aplicable, los políticos, todos ellos atacan a aquel youtuber que se va a Andorra que es un insolidario. Pero hasta el punto de hipocresía que no puede ser tan grande cuando nos enteramos que el hermano del presidente del gobierno reside en Portugal, aplicándose un régimen preferencial. Y esto es público. Y esto es un escándalo. Entonces, cuando yo me enteré que el hermano de Pedro Sánchez vivía en Portugal, dije, chapó a su asesor fiscal, porque creo que está bien pensado, está bien tirado,
pero no tiene ninguna legitimidad para decirle a nadie dónde puede vivir o dónde no puede vivir. Que no la tenían de antes, ¿eh? Pero ahora todavía menos. También una cosa que me interesa es, bueno, te defines además en tu perfil de Instagram como liberal. Entiendo por qué no te gustan las regulaciones, prefieres unos impuestos más bajos y tal. Entonces, digamos, ¿cómo llegaste a estas ideas? Digamos, si es algo que fue por tu experiencia vital o fue algo más intelectual, ¿cómo más o menos o conociste a alguien a lo mejor? Bueno, a ver, yo era de izquierdas, acérrimo de izquierdas, ¿eh? Es decir, yo me he criado en una familia humilde, en un barrio humilde, colegio público, universidad pública, y a mí desde pequeño me han bombardeado que el Barça bien, el Real Madrid mal, ¿vale? Primer punto, eso es lo más importante. Después, que la izquierda bien y la derecha mal, y que el trabajador siempre tiene razón, es honrado, es sincero y es una buena persona, y el empresario es mentiroso, malvado, avaro y maltratador de trabajadores, ¿no? Entonces, claro, yo desde pequeño, si me dicen a quién prefieres, al trabajador honrado y humilde o al malvado empresario, ¿qué respondéis? Pues como niño de 10 años, pues al trabajador humilde y sincero, ¿no? Y esto cambia cuando yo llego a la facultad. Yo llego a la facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona y conozco a gente que viene pues de mejores familias que yo, de barrios más buenos que el mío. Y me doy cuenta que son gente simpática, agradable, sincera, y me hago amigo de ellos. Y me doy cuenta que esa batalla de clases, esa lucha de clases que intentan inculcarnos desde Karl Marx en adelante, ¿vale? Es todo una pantomima. Y me doy cuenta que no es verdad, que hay empresarios muy malos y hay empresarios muy buenos. Igual que hay trabajadores muy malos y trabajadores muy buenos, ¿no? Entonces, quizás un poco con la experiencia y también con la lectura de algunos autores, ¿no? Pues ya no Adam Smith, entre otros, ¿no? David Ricardo, que todo el mundo subía de David Ricardo, también es un gran economista. Milton Friedman, el libro de Freedom to Choose, de la libertad de elegir, me parece un librazo increíble, entre otros autores que me permitieron pues abrir los ojos, ¿no? También las lecciones de Jesús Huerta de Soto en YouTube, que son increíbles y que las voy viendo siempre que puedo. Bueno, y ahora por pasar a otro tipo de temas, quería, ya que has conocido a tanta gente, a tantos emprendedores, pues que es importante para emprender y qué recomendarías a una persona que quiere montar su propia empresa y si lo si lo harías en España, si hoy en día emprenderías en España o no emprenderías en España, A ver, yo creo que si cuando te quedaran otras opciones. Sí, a ver, yo primero creo que es muy interesante el salir de España, ¿eh? Creo que salir de España, ya no por una cuestión impositiva, sino por una cuestión cultural, es enriquecedor, ¿no? Si podéis hacer un Erasmus, hacedlo, y si acabáis la carrera y podéis cambiar de país, hacedlo. Aprenderéis mucho, conoceréis a gente nueva y es enriquecedor, ¿no? Dicho esto, si estás en España y tienes tu vida aquí, yo emprendería aquí. Lo que sí que a la que viera que me va bien, intentaría volar, por una razón muy fácil, porque al final, a nivel regulatorio, España es un país que es un infierno absoluto. Ya no solo a nivel tributario, sino a nivel de la inseguridad jurídica que tienes, ¿no? O sea, un empresario le teme a dos cosas, ¿no? Una es a los impuestos y la otra es a la inseguridad jurídica. Tú montar una empresa de venta de botellas de plástico, ¿vale? Haces una gran inversión y al día siguiente viene un iluminado y lo que te dice es que están prohibidas las botellas de plástico porque contamina y puede generar un efecto pernicioso al sapo negro en el lago de no sé dónde. Y entonces tú te quedas con todo tu CAPEX invertido y has perdido todo tu dinero. Eso es el mayor miedo del empresario. Para mí España es un país donde no es un buen ecosistema para invertir y para emprender, ni mucho menos, pero sí que creo que puedes hacerlo. Puedes hacerlo y puedes intentarlo. Hay gente que lo está haciendo y le está yendo muy bien. Pero asumes un riesgo que, bajo mi punto de vista, tienes mucho que perder y muy poco que ganar. Si ganas, se queda en la mitad. Si pierdes, respondes tú personalmente. Hombre, yo no me parece justo. Y bueno, ¿nos puedes contar algún caso de éxito que hayas visto que diga que estaba en España, digamos, un poco más puteado y tal, y de repente llega a Andorra y dice, ostras, pues estoy generando mucho más dinero, estoy mucho mejor, estoy bastante mejor valorado, no sé. A ver, tengo cientos No hace falta que des el nombre. cientos de casos de éxito. De hecho, muy rara vez un cliente cambia su residencia de Andorra a España, perdona, de España a Andorra y genera una pérdida. Es decir, suele ser que van a mayores y van a crecer, ¿no? Todo el mundo lo que me dice es que se siente más seguro, se siente más arropado, en un mejor ecosistema y con menores impuestos. Con lo cual, cuando tú estás emprendiendo, y más en una fase inicial donde tienes que reinvertir tu capital, ¿no? Es decir, si tú ganas 100.000 y tú no vas a repartirte un dividendo para comprarte un Lamborghini, tú lo que vas a hacer es intentar reinvertir ese dinero para que tu negocio crezca, para que escale, ¿no? Si tú antes de reinvertir para intentar escalar te quitan la mitad, te están limitando tu capacidad de crecimiento.
sea, ya no es que no me compro el Lamborghini, es que quiero reinvertirlo en mi negocio. Entonces, ¿sabéis cómo funciona el interés compuesto, no? Pues cada euro que te quitan hoy, mira qué efecto tiene a futuro, ¿no? Entonces creo que Andorra te permite, para esas personas que tienen el foco en reinvertir y en crecer, les permite optimizar mucho más su capital y sobre todo, y esto es muy importante, actuar sin tener en cuenta la fiscalidad. En España hay empresarios que se pasan la mitad de su día pensando qué hacer para pagar menos, en lugar de centrarse en hacer su negocio y en crecer. ¿Por qué? Porque te hacen montar una sociedad patrimonial para luego hacer un precio de transferencia, para luego intentar evitar que te digan que es una sociedad, que es un falso autónomo. Estás pensando tanto en la regulación que te olvidas de hacer crecer tu compañía. Eso, si no tienes un entorno tan hostil ni tan regulado, te permite estar focalizado 100% en lo importante, que es tu negocio, crear riqueza y tener a tus trabajadores y a tus stakeholders contentos. Eso también es muy importante, el foco y después, por no hablaros de cuando te inspeccionan, ¿vosotros sabéis lo que es que te inspeccionen? O sea, cuando te inspeccionan pierdes siempre. Porque es que aunque ganes, tienes que pagar a tu abogado que te ha representado. Es decir, en el mejor escenario te va a costar lo que te cuesta tu abogado y varias noches sin dormir probablemente. Con lo cual, ¿eso qué hace? Desenfocarte. Y yo lo que quiero es estar enfocado en mi negocio, quiero crecer mi negocio. Y esto Andorra también te lo facilita. ¿Estarías de acuerdo en, si digamos hubiera la mayoría social suficiente para ello, en que en España hubiera un modelo de competencia fiscal radical entre regiones? ¿Estarías a favor de ello? Estaría a favor porque quiero entender que este modelo de competencia fiscal tendería a reducir los tipos impositivos. De hecho, en el impuesto sobre el patrimonio, que es un impuesto criminal absolutamente inconstitucional bajo mi punto de vista, se hizo esta competencia fiscal durante mucho tiempo. Madrid jugó un papel muy relevante en esa competencia fiscal hasta que el gobierno central decidió que no podían competir. Bueno, también quería hablar sobre el proyecto de Spicy Fortuna y sobre, digamos, qué es lo que más, qué es lo mejor que te han enseñado cada uno de tus compañeros del podcast. Pues la verdad que, a ver, yo en este podcast soy un poco el novato, ¿no? Los tres tenían un perfil público, millones de seguidores, y yo llegué ahí que no me conocía nadie. Y ahora pues me conoce alguno que otro. He aprendido mucho, de hecho aprendo cada día. Cada día que voy al podcast me lo paso muy bien y aprendo muchísimo. O sea, es algo, una experiencia enriquecedora. No son tres don nadie, son tres personas con mucho valor, cada uno en su área de práctica, cada uno en su expertise, pero te puedo, por resumirte, en el caso de Willy Rex, por ejemplo, ser el número uno, el pionero en YouTube en España, hay que tener mucha visión para darse cuenta de que tú esto lo podías monetizar. Nadie lo estaba haciendo en España cuando Willy Rex se dio cuenta que había un nicho de mercado. Willy Rex dejó su carrera porque comenzó a ganar dinero de YouTube y dijo, gano mucho más dinero haciendo YouTube que estudiando, ¿no? Lo cual, yo siempre le digo, ¿no? Joder, podrías haber hecho las dos cosas, ¿no? Porque así... Pero Willy Rex tuvo una visión y lo escaló. Y después, cuando has logrado tener tu éxito empresarial, como en su caso, como creador de contenido, has sabido invertir en muchísimas compañías. De hecho, esto no lo puedo contar, pero ha invertido en muchas compañías, tiene mucho background en todo el tema de startups, fondos, y es un tío muy enriquecedor realmente. Y por decirte, bueno, Euge Oller para mí es una referencia de emprendimiento en España desde hace 10 años, con lo cual yo ya lo... Era de los tres el único que seguía era Euge Oller antes de montar el podcast. Y luego Álvaro también, pues Álvaro es una persona que está en otra órbita. O sea, Álvaro es un... A ver, el tío que ha estudiado A de Derecho y por las tardes Física, pues imaginaos un poco el perfil, ¿no? O sea, de Álvaro también aprendo cada día. Y aparte Álvaro es el de los pocos que se lee los informes que publica McKinsey, Pricewaterhouse. Hacen informes de 200 páginas que yo creía que no se leía a nadie, pero este los lee. Con lo cual es un tío absolutamente enriquecedor. Bueno, yo fui a la Cena de la Libertad, era el que estaba en la puerta, bueno, junto a otros compañeros de la asociación, estábamos en la puerta un poco, pues así como los chavales y tal, y nos dejan, pues de vez en cuando ayudar un poco en los eventos y tal. Y me sorprendió mucho, de repente veo Eujoyer, Marco, y digo, bueno, y vienen aquí. La pregunta es cómo surgió esto de ir a la Cena de la Libertad, que habéis hablado mucho, y digamos, cómo surgió y si queríais dar algún tipo de mensaje yendo a ver a Milei a la cena. Bueno, a ver, surgió porque con Manuel Llamas, es el Sí. presidente de Juan de Mariana, tengo buena amistad y además le hemos invitado a Andorra, hemos ido a cenar, tenemos muy buena relación y me dijo, oye, creo que sería increíble que tuvierais una mesa de Spicy Fortuna en la Cena de Libertad, ¿no? Y vendrá Javier Milei. Y dije, hombre, pues si vendrá Javier Milei, pues tiene mucho sentido que vayamos, ¿no? Sí que es verdad que nosotros
en términos de política no nos gusta meternos demasiado porque la política es algo donde tienes mucho que perder y poco que ganar Sí. y es algo muy politizante que tampoco nos interesa, ¿no? Pero al final es indisociable la economía de la empresa con la política, ¿no? Claramente hay partidos más pro empresa y partidos menos pro empresa, ¿no? Pero nuestra visita, y por cierto, Javier Milei hizo un discurso en la cena excesivamente económico y muy poco político, lo cual me pareció muy pertinente. Al final es un economista aplicando teorías económicas en un puesto de presidente de gobierno, que es algo espectacular y el tiempo dirá si tiene razón o no, el tiempo lo dirá, porque al final son políticas que no tienen efectos a corto plazo, son políticas que tienen que pasar 2, 3, 4 años para ver efectos realmente tanto positivos como negativos, ¿no? Pero nuestra presencia ahí fue más un gesto para Juan de Mariana y también un gesto para recibir a un presidente de un gobierno que está aplicando teorías económicas que nos parecen acertadas en muchos casos, ¿no? Y hablando de esta relación entre riqueza y fiscalidad, ¿crees que Javier Milei está aplicando unas medidas fiscales que van a hacer que Argentina, digamos, mejore económicamente? A ver, yo creo que el ingreso público, como comentaba, por el principio de suficiencia depende del gasto público. Y lo que está haciendo Milei cuando salía con una motosierra, que era algo muy impactante, pero era una estrategia de marketing, obviamente, ¿no? Sale con una motosierra y eso te impacta. Y lo que quiere hacer es recortar en lo superficial, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es reducir el gasto público de una forma muy bestia. Y no hay que perder de vista que el déficit público es deuda. Es decir, todo lo que tú gastes de más hoy que no ingreses, lo pagaréis vosotros mañana. Entonces, mi ley lo que está haciendo es intentar, mediante la reducción del gasto público, mediante la eliminación de asociaciones, chiringuitos y otras, varias, está intentando reducir ese gasto público para intentar encontrar un equilibrio presupuestario y intentar que su divisa vuelva a tener un poquito de fuerza, eliminar la inflación, entre otras muchas, ¿no? Entonces, claro, cuando coges un paciente que está en estado crítico, es decir, Argentina estaba en fallo multiorgánico, es decir, Argentina estaba en el quirófano y fallaba por todos lados, ¿no? Entonces, mi ley tiene un reto muy importante que acometer y, bajo mi punto de vista, lo está haciendo muy bien. ¿Cuál crees que es el mensaje más importante que buscáis transmitir con vuestro podcast Spicy Fortuna? Hay un concepto que es la quinta silla. Somos 4 en el podcast y siempre nos gusta creer, y de hecho nos lo dicen, que el quinto es el oyente, ¿no? Muchos oyentes, sus amigos, hablan de fútbol, de la UFC, de otras cosas, pero no hablan de economía, empresa y emprendimiento. Cuando tú hablas con tu círculo de amigos sobre esto, te miran raro. Te dicen, ¿qué estás diciendo, no? Y eso le pasa a mucha gente. Entonces han encontrado en nuestro podcast como un foro donde somos sus 4 amigos que les gustaría tener para hablar de estos temas, ¿no? Y aparte, pues podemos aportar algo de experiencia y algo de conocimiento, pero sobre todo entretenimiento, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, no somos expertos en todo de todo de lo que hablamos, ni muchísimo menos, pero si queréis un vídeo de un experto en economía, Juan Ramón Rayo tiene un canal espectacular. Como no lo voy a hacer mejor que Juan Ramón Rayo, mi formato es distinto. Mi formato es una tertulia de 4 donde intentamos compartir con nuestra audiencia inquietudes que tenemos, experiencias que tenemos y nuestra visión de lo que está ocurriendo, ¿no? A veces de emprendimiento, a veces tocamos algo de política, pero sobre todo la gracia es que es una charla entre 4 amigos, que hacemos extrapolable al resto de personas. ¿Cuál sería el argumento más importante o la serie de argumentos más importantes si quisieras convencer a una persona de que, digamos, otro modelo fiscal podría ser suficiente para sufragar la mayoría de los servicios que hoy consideramos básicos o que, digamos, esos servicios no son tan necesarios como podríamos pensar en un primer momento y realmente podríamos garantizar digamos, esas necesidades, cubrir esas necesidades de otras formas? ¿Cuál sería el argumento más importante que le darías a esa persona que a lo mejor piensa distinto? A ver, lo primero que hay que decir es que la eficiencia de la gestión de capital propio capital privado es mucho más eficiente que la gestión de capital público. Pero esto, o sea, creo que está superado. De hecho, Milton Friedman en su libro La libertad de elegir te hacía un símil que era para que todo el mundo lo entendiera, ¿no? Si yo tengo que comprar un regalo para mí, ¿vale? Yo me fijo en el precio, quiero que sea barato, y me fijo en la utilidad, quiero que me sea útil, ¿vale? Cuando yo quiero comprar un regalo a un tercero, yo me fijo en el precio porque lo pago yo y la utilidad me da igual, porque va a ser para otro, ¿vale? Cuando alguien me va a hacer un regalo a mí, yo me fijo en la utilidad, pero me da igual el precio porque lo va a pagar el otro. La gestión pública es, voy a comprar un regalo para otro, que lo va a pagar el otro. Es decir, no me fijo ni en el precio
ni me fijo en la utilidad. Con lo cual, la gestión pública es, por definición, más ineficiente que la gestión privada. Con alguna excepción en caso de algún monopolio natural, lo que tú quieras, pero en general es así. Entonces, yo lo que primero que le diría es que quizá el Estado está proveyendo servicios que el mercado o la sociedad civil podrían acometer de una forma más eficiente. Con lo cual, de hecho, Juan Ramón Rayo el otro día decía, me cargo la mitad del Estado en 2 plumazos. No hace falta todo esto. Quédate con sanidad y educación para garantizar que sea universal y quédate con seguridad, si quieres el monopolio de la fuerza, y con 2 cosas más. Hazlo bien. ¿Qué tenemos ahora? Un Estado que hace de todo y todo mal. Pues tío, quédate con poco y hazlo bien. Entonces lo primero que haría es convencerle de que los recursos públicos suficientes para un Estado son menos, con lo cual el Estado puede ser mucho más pequeño. Y en segundo lugar, que reduciendo tipos impositivos atrae riqueza, ensanchas bases imponibles y puede recaudar incluso más que con tipos altos. Genial. Bueno, y una última pregunta sería, ¿por qué crees que no conseguimos o no se ha conseguido históricamente hacer llegar tanto esta idea a la sociedad y parece que la gente demanda cada vez más gasto y cada vez más impuestos? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Una, la ideología de la izquierda, el Estado gigantesco, comunica mejor que la derecha, bastante mejor, tienen mejor marketing, cuentan historias mucho mejores. La batalla cultural la llevan ganando con mucha diferencia. Creo que vamos 5-0 y perdiendo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque creo que cuando el 60% de tu población depende del Estado, se llama red clientelar. Entonces, al final, cuando tú no votas para buscar el eficiente de Pareto. Tú votas por tu interés personal. Y si tú dependes del Estado, ¿a quién vas a votar? ¿A quién va a recortar retribuciones del Estado o a quien las va a incrementar? Y además, tú tienes un cuñado y tienes un hermano que te gustaría meterlo en tu chiringuito, con lo cual, si incrementas el gasto público, te da más recurso presupuestario y lo puedes gastar. Yo esto lo he vivido en primera persona. Tenemos un presupuesto para invertir en libros, ¿vale? En el departamento. Tenemos 10.000 euros. Y me dijeron, yo era el becario, becario, compra libros, ¿no? Y compré libros, todos los que vi sobre economía que me parecían interesantes, y me gasté 6.000 euros en libros, ¿no? Y quedaban 4.000. Entonces mi jefa me dijo, ¿cómo que quedan 4.000? Gástatelos. Y dije, a ver, si tenemos todos los libros que queremos, la gente no utiliza los libros de la biblioteca, si la gente lo mira en internet. No, pero gástatelo porque si no, el año que viene me van a recortar el presupuesto a 6.000. Y por tanto, como no quiero que me recorten el presupuesto, gástatelo. Compra libros y quédatelos tú. Esto en un departamento. Ahora multiplícalo en una facultad. Multiplícalo por 25 departamentos y multiplícalo por 400 universidades. Esto es la sanidad y la educación. Esto es la sanidad y la educación. Ineficiencias basadas en redes clientelares y en poder. Yo quiero poder, quiero más presupuesto, porque así mañana podré contratar a mi amigo, podré contratar a mi familiar y podré dar más renta y ser más feliz. Entonces, no es un tema de discurso a veces, no es un tema de marketing, es un tema de interés. La red clientelar, lo que ha pasado en Argentina es que la red clientelar no quedó suficientemente satisfecha. Es lo que ha pasado. Si Argentina hubiera mantenido a su red clientelar satisfecha, Javier Milei no hubiera ganado las elecciones. Y ya podía salir con una motosierra, con 2 o con un tractor. No hubiera ganado las elecciones. ¿Cuántos queréis hacerle una pregunta a Marc? Venga, empezamos. Venga, Rocío, te estás pasando, ¿eh? A ver, en verdad yo voy a abusar un poco porque en verdad quería hacerle 2, pero bueno. Voy a intentar El micro es reducir. para YouTube, o sea que hay que proyectar la voz. Vale. Que en verdad me voy a abusar un poco porque en verdad quería hacerle 2. No sé si tengo tiempo. Intento hacerlo lo más cortas Dale posibles. 2, dale, sí. O Sí, sea, tienes tiempo. antes con el anterior ponente Checa ha estado hablando de ello, pero ¿no crees que para implementar estados como puede ser Andorra, con una recaudación fiscal muy baja pero muy eficiente, tienen que ser necesariamente pequeños? Porque claro, piensa en un estado igual que Andorra, pero en el territorio español es muy grande. Y la segunda, no sé cuánto sabes de Madrid, lo pronuncio mal porque soy aquí de madrileña, entonces no pronuncio la D, pero ¿crees que está en camino o es algo parecido a lo que puede ser Andorra? ¿O crees que lo que pasa es que como en España tenemos, o sea, comparado con el resto de comunidades autónomas, tienen impuestos tan altos que en verdad Madrid, comparado con lo que puede ser Andorra, no es tan significativo y estamos viviendo como un efecto
un poco extraño. Vale, comienzo por la primera. Creo que sí, que gestionar un país más pequeño es más fácil. Es más eficiente la gestión pública cuando está más cerca del ciudadano por una cuestión de tamaño y de complejidad. Con lo cual, sí, no es igual, no es tan fácil como hace Andorra aplicar lo mismo en España, para nada, con lo cual totalmente cierto. Lo cual nos lleva a la pregunta de si tiene sentido buscar estados más pequeños, ¿no? Bueno, eso es un debate que es interesante, pero que al final tú no puedes fragmentar un estado en microestados por cuestiones de competencia, por cuestiones de unidad, ¿no? Cuando hablamos de la nación, etcétera, etcétera. Esto llevaría a una situación poco eficiente en ocasiones, ¿no? Por multiplicidad de organismos. Yo creo que en España lo que nos pasa es que tenemos la multiplicidad de organismos, con lo cual somos ineficientes en términos de duplicidades, pero en cambio tenemos una gestión que es global. Con lo cual tenemos lo malo de estar fraccionados, pero no tenemos lo bueno. Con lo cual es maravilloso. Y con respecto al tema de Madrid, Madrid como ciudad, como comunidad, da igual. Cualquiera de las dos, al final, como está supeditado a una regulación estatal, no tienes cintura. Cuando un político en Madrid quiere hacer algo, todo depende, o gran parte depende del gobierno central, con lo cual, pues no tienes la cintura o el margen necesario para poder convertir a Madrid en una Andorra. No puedes, directamente. Y de hecho, lo poco que podías hacer, que era bonificar patrimonio, ya no te dejan. O sea, es que no te están permitiendo la competencia fiscal precisamente porque el resto de comunidades se quejaban, ¿no? Entonces dices, bueno, pues no te quejes, ponlo tú también a cero y ya está. Pero entonces no recaudan, y si no recaudan no tienen poder. Si no tienen poder, no pueden contratar a sus amigos. Entonces, todo esto complica la ecuación, ¿no? Buenas. Comentábamos antes lo de emprender en otros lugares, por ejemplo, la diferencia cultural que hay entre España, Estados Unidos o fiscal entre Andorra y España, que es la pregunta que te he hecho de ¿emprenderías aquí en España o en otros sitios? Sobre viajar, ¿podrías poner algunos lugares que te gusten así a ti especialmente, que digas, mira, si tuviera que elegir, estos tres estarían muy bien? Como Y en el fiscalista caso estaría de bien. empezar a emprender en España, decías, cuando te vaya bien, vete. ¿Cuál es ese punto de irte bien? Porque dices que a partir de cierto punto hay que hacer un exit que no conozco mucho cómo tendría que hacerse. Vale, lo primero es que me hace mucha gracia porque hay mucha gente que me pregunta, oye, Marc, voy a montar una startup, ¿dónde me voy para pagar menos impuestos? Y digo, a ver, lo primero que tienes que hacer es conseguir beneficios, porque si no consigues beneficios no pagas impuestos. Y una de cada 10 startups acaba funcionando, las 9 caen. Con lo cual, yo estaría más centrado en mi modelo de negocio, en ver qué solución doy al mercado y qué valor aporto, y no tanto en los impuestos en un primer estadio, ¿no? Ese sería mi primer tip. Y por eso, lo de viajar o buscar otras jurisdicciones no es tanto para optimizar fiscalmente, sino para descubrir nuevos mercados, nuevas técnicas, lo que comentaban antes de copiar, ¿no? Muchas veces hay negocios que en Estados Unidos funcionan y en España no han llegado. Oye, pues cópialo e implementalo aquí. Es muy buena idea, ¿no? La mayoría de cosas suelen acabar llegando a España. No todas, pero muchas sí, ¿no? Y la otra, sobre el punto de cuándo hay que decidir cambiar, tiene que ser cuando te está yendo bien y tu expectativa es buena, pero no cuando ya has consolidado ese beneficio, ¿no? El exit tax concretamente te aplica cuando tu patrimonio de tu compañía supera el 1.000.000 de euros, ¿vale? O sea, un emprendedor que tiene una compañía 100% suya, si sus participaciones valen más de 1.000.000 de euros, te aplica exit tax, tienes que pagar para irte, ¿vale? ¿Y cómo se calcula qué vale tu compañía? Porque es un concepto muy subjetivo. La ley, el 95 bis de la ley de IRPF, te recoge que la forma de valorar tu compañía es capitalizar al 20% el promedio de beneficios de los últimos 3 años, que es multiplicar por 5 tu beneficio, básicamente. Con lo cual, si ganas 200.000 euros, ya estás por encima del umbral. Con lo cual, tendrías que tener la anticipación suficiente para ver que tu tendencia es que vas hacia arriba para decidir hacer un cambio. Si lo haces a la Unión Europea, al final todos los países más o menos tienen un trato similar. Quizá te diría que Estonia, Chipre y Malta son las jurisdicciones más friendly con respecto a la imposición de empresas. Irlanda también podría ser un buen mercado. Y fuera de Unión Europea, pues evidentemente Andorra o Dubái son jurisdicciones muy, muy competitivas. También te puedes ir a LATAM y tienes un montón de países con tributación territorial y que acabas pagando muy, muy poco, ¿no? Pero también tienes que pensar que una jurisdicción, o sea, tu empresa, una variable es la tributación, pero es una variable. Tienes muchas otras variables, ¿no? Entonces, irte a Islas Caimán está muy bien, pero igual no tienes mercado, ¿no? Entonces, tienes que sopesar todas las variables, una de ellas la fiscalidad.
Bueno, Proyecta. yo quería preguntarte que qué tal estás. Gracias. ¿Cómo? Quería preguntarte que qué tal estás. Esa es Es- mi pregunta. Estoy encantado de estar aquí. La verdad que me hizo mucha ilusión cuando me invitaron. Como sabéis, pues al margen de trabajar y dirigir un despacho que supone mucho estrés y mucha presión, pagar 40 nóminas cada mes es un trabajo, la verdad, y una responsabilidad. Pero la parte divulgativa, desde el podcast, desde los eventos que organizamos, conferencias que me invitan, es algo que me gusta mucho. Y ya que estoy aquí en Madrid, pues me quedo el fin de semana con mi mujer y aprovecho de los placeres de la capital que también van muy bien. ¿Alguien? Sí, por ahí hay una pregunta también. Hola, Marc. Oye, muy interesante lo que has contado y me ha llamado la atención que has comentado en un momento dado que venías de un entorno de izquierdas y si ahora mismo conocieses a una persona que por la misma circunstancia o una similar a la que has contado tú es de izquierdas y se ha sentido como identificado, o sea, ¿cómo, no sé, cuál sería qué es lo que le dirías de manera empática, o sea, poniéndote un poco en su lugar y decir, oye, yo sé lo que has sentido y por qué piensas de esa manera, para pensar que transmitirle que tus ideas son mejores y que le van a ayudar más en la vida? Mira, yo le diría que me parece muy bien que sea de izquierdas. De hecho, yo tengo muchos amigos que son de izquierdas, que son bellísimas personas, que están profundamente equivocadas, pero son bellísimas personas, ¿vale? La cuestión aquí es que creo que todo tiene un proceso y creo que no hay que forzar a que la gente se pase a ser de derechas, no, o liberal, no. O sea, cada uno tiene sus etapas, sus experiencias y convivir, si solo vive un poco, ya se dará cuenta de que se está equivocando, ¿no? Y yo creo que al final hay una cuestión que es clave y es la libertad, ¿no? La libertad es algo que yo respeto, o sea, yo respeto al que piensa distinto a mí. Yo lo respeto profundamente. En cambio, veo que los de otros sitios no respetan lo que yo pienso. O sea, ellos no aceptan mi libertad, yo sí acepto la suya. Y creo que por eso ser liberal te coloca en un plano por encima del resto de ideologías. Esa es mi humilde opinión. Creo que el respeto a la libertad es algo que es fundamental. Y luego podemos estar equivocados o no equivocados, de acuerdo o no de acuerdo, pero hay que respetar al otro. Si no, esto no se sostiene. Pues nada. ¿No tenemos una más por ahí? ¿Alguna más? Sí. Es muy breve. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación europea en cuanto a startups, inversión y, bueno, un poco todo lo relacionado al informe Draghi? Sé que habéis hablado sobre ello, pero un poco para el público. A ver, yo diría que todo el mundo tiene que leerse el informe Draghi. Creo que es un documento bastante claro al respecto de cómo Europa enfoca los próximos 10, 15, 20 años. Europa tiene un problema muy serio de competitividad. Europa ha pasado de ser el centro del mundo a ser el culo del mundo, hablando claro. Tenemos por un lado a China, tenemos a Rusia, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Emiratos, que son jurisdicciones y áreas geográficas que a nivel geopolítico están creciendo muy fuerte y Europa se está quedando atrás. Europa está sobreregulando constantemente y lo que está haciendo es asfixiar la capacidad de innovación y la capacidad de desarrollo. El futuro es la IA, no tengo ninguna duda, y Europa está sobreregulando sobre un sector antes de crecer. Es decir, tú primero, como hablábamos de que tú primero crea beneficios y luego ya mirarás por los impuestos, pues en la innovación es lo mismo. Tú primero innova, genera modelos de negocio que te permitan crecer y luego ya regularás con base a tus experiencias. Europa está más pendiente de regular que de crear y de crecer. Y para mí eso es un problema. Y de hecho, si tú vas a todos los fondos de inversión, Venture Builders, todo tipo de entes que invierten en proyectos, en Estados Unidos es muchísimo más fácil, hay muchísimo más volumen y a tu valoración de la compañía le puedes añadir un cero a la derecha y te la van a comprar. En Europa no. En Europa no, en Europa parece que todo está más pendiente de que tengas paridad en tu consejo de administración entre hombres y mujeres, que tengas un programa para incluir personas con rasgos diferenciales, están más pendientes de cosas más estéticas y cosas más, como te diría, de la Agenda 2030, que no de crear riqueza, de crear valor y de aportar valor a la sociedad y innovar. Y por eso toda la innovación, todas las grandes fortunas, todos los grandes proyectos vienen del otro lado del charco y no nacen de Europa. Y eso es un problema serio. Bueno. ¿Hay una última Bueno, por ahí? perfecto. Espera, pasarle el micro. Ahí.
Buenas, ¿qué tal? Buenas. Se ha mencionado varias veces a Estados Unidos, pero China todavía no ha salido en la ponencia y últimamente el país que mayor número de millonarios crea por año es China. Y quiero vincular esto con el concepto de izquierda y derecha, porque China no es precisamente un país de derechas y por el contrario es el que más millonarios está fomentando. Entonces, creo, o no sé cómo lo verás tú, si los conceptos izquierda y derecha quizás ya se han quedado un poco antiguados. Absolutamente, ¿eh? Yo los utilizo en charlas en clave más para poder generalizar, ¿no? Pero tienes toda la razón en que el concepto queda un poco obsoleto. También te digo, el caso de China es un caso que yo creo que tú tienes que competir a nivel internacional, pero China no es el modelo. Es decir, China ha estado muchos años a la cola de la innovación y peleando con costes bajos, ¿no? No creo que nadie aquí quiera que España se convierta en una fábrica con bajos salarios y con niños trabajando en fábricas. Creo que no es el modelo, ¿no? Y además creo que China tiene un régimen muy particular que no podemos emular aquí, ¿no? O sea, ¿cómo te diría? Un régimen dictatorial tiene ventajas, ¿vale? Pero es malo. Entonces, claro, China está jugando con ciertas ventajas por ese modelo concreto, pero sí que creo que China es un player a nivel internacional en el futuro que será muy, muy relevante, ¿no? Y creo que Europa está perdiendo el tiempo en cosas que no aportan valor y se está centrando en lo que no toca y llegará un punto que pues China, Estados Unidos, Rusia, incluso Emiratos nos van a comer la tostada y ahí tendremos un problema y cuando veamos el problema ya estaremos muertos en términos de posibilidades de resurgir, ¿no? Perfecto. Pues Muchas gracias.